Hemos encontrado un local doble con características básicas para ser transformado en un loft industrial. Esta primera zona eran las oficinas, donde funcionaba la parte administrativa del anterior propietario. Ha permanecido mucho tiempo vacío y cuando lo visitamos por primera vez ya sabíamos que este era el sitio donde queríamos vivir. Todo lo demás estaba completamente abierto, diáfano y con una preciosa claraboya en el techo que da calidez natural al ambiente. Era una antigua fábrica de café, donde se tostaba y producía el producto. Según los vecinos, en la época toda la manzana olía a café. Los baños eran típicos de empresa, muy antiguos y bastante escuetos. Por este balcón se subían los sacos del café. Ahora bajamos a la parte inferior, el sótano, que tiene la misma superficie que la planta superior. Son muy espaciosos y con luz natural, con bajantes y tubulaciones a la vista. El patio de luces estaba muy abandonado y todo muy sucio. Aquí abajo era donde se tostaba y almacenaba el café. Tiene una altura de 4 metros. En total son 400 metros divididos en 2 locales con 2 plantas. Iniciamos las obras en el primer piso, dejando para más adelante el segundo. Tardamos más de lo normal, con casi 3 años en obras, porque casi todo lo hacemos por nosotros mismos, y cada espacio terminado ha sido una pequeña conquista. Aquí estamos desmontando el primer armario del local, y empezamos a sentir la emoción de la puesta en marcha. Empezamos a derrumbar las divisiones y paredes, dejando el local completamente despejado. En esta fase contamos con un albañil, que nos ayudó principalmente al inicio, con lo más pesado: derrumbe de tabiques, corte de metales, fontanería y soldaduras. Fueron decenas y decenas de sacos de runa, que cada día llenábamos de escombros. Este es el trabajo de inicio de obras más agotador. Empezamos con la transformación del primer loft, unos 120 metros cuadrados. La superficie restante será utilizada para la logística de la obra. Con el montacargas aprovechábamos para bajar cascotes y desechos. Limpiar, ordenar y subir material era un movimiento constante. Entre las 2 plantas tenemos espacio suficiente para la maquinaria y materiales. El suelo de las oficinas estaba forrado con vinilo y nos costó mucho trabajo sacarlo. Probamos diferentes maneras para conseguir despegarlo y cada día íbamos avanzando. Con la práctica hemos conseguido encontrar la mejor manera de quitar todo el material. La ayuda del albañil ha sido imprescindible y entre todos lo hemos conseguido. Por motivos de presupuesto, solo hemos podido tener trabajadores al inicio de la obra. A partir de este momento, todo ha sido hecho con nuestras propias manos. Trabajo duro, sin prácticamente días de descanso. Con los planos del arquitecto se inició la distribución de toda la superficie de la casa. Retiramos el revestimiento de las columnas de hormigón y dejamos algunas paredes con ladrillos a la vista, consiguiendo el ambiente industrial. Con la limpieza de los escombros ya se empieza a visualizar la superficie del loft. Ahora toca empezar con la limpieza de los primeros ambientes,
Durante la fase de construcción parecía que nunca terminaríamos de limpiar. En el patio interior hay una buena luz natural, sobre todo en la zona de los dormitorios. Esta zona futuramente la transformaremos en jardín vertical y un pequeño huerto, pero esto será más adelante. Tanto la parte interna como el patio externo estaban bastante sucios y nos dio mucho trabajo limpiarlos, pero como era verano nos refrescábamos con las mangueras. Con la llegada de los primeros materiales empezamos la construcción de paredes, baños, habitaciones y salón. Hemos tenido que rascar y preparar las paredes para los diferentes revestimientos, como el pladur, añadiéndole un buen aislamiento. La pared de cuadrados del salón principal fue realizada con cemento, pero, por desgracia, todos los cuadrados se agrietaron, así que decidimos realizarla con cerámica gris, siguiendo el mismo patrón y diseño. El resultado nos gustó mucho. La pared opuesta a la de cuadrados, queríamos que fuese toda de ladrillos a la vista. Tardamos mucho en picar toda la pared, lo que nos causó una lesión en la mano. Al acabar, descubrimos que hay máquinas específicas para esto. Queríamos que toda la pared fuera con los ladrillos originales. Al finalizar la limpieza, intentamos retirar al máximo todo el polvo de la pared y la impermeabilizamos para evitar que siguiera soltando arena y polvo, haciendo más fácil la limpieza del día a día. La pared de la entrada del recibidor tenía toda la parte eléctrica expuesta. Tuvimos que desmontarla y cortar los metales que sujetaban las bases de los fusibles antiguos y los tubos. Bueno, vamos a comer, que tengo un hambre terrible. Después colocamos el pladur y pintamos de acero Corten, dándole un efecto óxido a la pared. La entrada del loft está a pie de calle, con carpintería de aluminio en negro mate y cristales semiopacos. La parte estructural la estamos reforzando con vigas de madera y la rodeamos con cemento para cubrir el hueco de la antigua persiana. El suelo del recibidor ha sido alicatado con cerámica de color gris, integrando la calefacción. Aquí pintando la reja de entrada con esmalte antioxidante negro. Elegimos estructuras que impiden la visualización del interior del loft. La entrada fue diseñada para tener privacidad y también protección. El baño de invitados ha sido el primero que hemos construido con la ayuda del albañil. Toda la fontanería, tubos, soportes, bajantes, fue renovada. Decidimos aprovechar el espacio para abrir el nicho de la ducha. Aprovechamos la estructura anterior y la modificamos para crear una habitación suite para invitados. Cortando los metales de los espejos y de las mamparas. El resultado final son paredes de azulejo metro blanco, azulejos hidráulicos en suelo y detalles en negro como lámparas, espejo y mampara. Muy simple, pero bastante acogedor.
preparando el producto para nivelar el suelo en algunas zonas, antes de poner la calefacción y el parquet. En la zona de la cocina, montando y ajustando la tubulación del aire. Pintando la pared de gris hormigón, el techo de negro, que será cubierto con listones, el techo del salón de blanco y siempre con mucha alegría. El lavadero fue pensado principalmente para ser práctico y funcional a la hora de hacer la colada, manipular la ropa y productos de limpieza. Toda la estructura del lavadero está siendo hecha con pladur, con aislamiento térmico y acústico. La pared alicatado con azulejos blanco roto y con un lavadero cerámico, esencial para la limpieza y que para nosotros es indispensable en la casa. La lavadora y la secadora están a un nivel más alto que el suelo, para una mayor comodidad. Estamos pintando de blanco la puerta corredera del lavadero, nuestra joya de la corona. La puerta corredera del lavadero fue construida con 3 puertas de 66 por 204 centímetros. Una vez unidas y pintadas, incorporamos 3 ojos de buey para dar visibilidad al interior. Para finalizar el diseño, insertamos listones de madera pintados de gris antracita. El anclaje de la estructura corredera no ha sido complicado, pero teníamos miedo que la estructura de pladur no fuera suficientemente fuerte para aguantar el peso de las 3 puertas unidas. Para ello, tuvimos que reforzar el interior del pladur con una viga de madera. El resultado, genial. La construcción de la pared de ladrillos hace la división de los 2 pisos. La construcción de las paredes de la habitación principal está siendo hecha con pladur y una de ellas con revestimiento de panel de madera board and batten en gris hormigón. Optamos por la calefacción radiante eléctrica del suelo, por no resecar tanto como las demás. El parquet escogido ha sido un estilo rústico, industrial y desgastado. Aquí estamos pintando los metales que darán el soporte industrial al cabecero. Con las maderas que nos sobraron de una de las paredes, decidimos crear un cabecero industrial para la habitación, hecho de listones de madera teñidos con detalles en metal negro. La calefacción radiante eléctrica de la cocina es distinta a la del parquet por estar debajo de un material cerámico. Es un cable térmico que va haciendo un recorrido en forma de serpentina. Aquí estamos finalizando la cerámica de la cocina, terminando de limpiar la borada del suelo. Colocar la cerámica por encima de la calefacción no ha sido tan sencillo. Tuvimos que ir rectificando cada baldosa para conseguir un nivel correcto. La cocina está diseñada en el centro de los salones del loft y es una pieza importante del proyecto. Este ha sido un momento muy esperado y de mucha emoción, la llegada de la cocina. El montaje ha sido muy entretenido, pero la construcción de la isla ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Los muebles están forrados con acero inoxidable, las encimeras de madera y la pared con cerámica negra.
Una vez terminada la calefacción radiante y el plato de ducha, estamos colocando las últimas baldosas en el suelo. En este baño, cada rincón ha sido pensado para crear un ambiente cálido, combinando elementos de metal, madera y cerámica. La cerámica tiene un efecto de óxido. Los metales en dorado. Ducha con tubulación exterior. Nos preocupamos en tener una buena iluminación. Pusimos un fondo dorado y cubierto con una plancha de acero agujereada. Un toque cálido sin perder nuestro estilo industrial. Viene que todavía está presentada, que no está acabada. El mueble rústico ha sido adaptado especialmente para el apoyo de la encimera. Los accesorios y complementos, lámparas, espejos, ducha, toallero y grifos, todos en dorado. Inodoro y plato de ducha en negro, combinando con los detalles del mueble. La encimera es la Compact Cuarzo, color plomo gris con doble poza. Y aquí algunos detalles de nuestro baño principal, que darán todo el clima industrial. Con la zona de los salones llegamos al último suelo de la casa. Suelo complicado que vamos nivelando conforme lo montamos. La calefacción radiante del salón rodea toda la cocina y se extiende por las 3 secciones del salón. Como el suelo no estaba completamente plano, tuvimos que realizar algunos ajustes en la base del parquet, consiguiendo nivelar el suelo antes de poner la calefacción y el parquet. El parquet tiene 10 diseños de láminas diferentes y fueron combinadas paralelamente de punta a punta de la casa. Cada 10 láminas se volvía a repetir la secuencia. Estamos llegando a los últimos detalles de la obra y el que más trabajo nos dio, nuestra soñada pared de listones de madera, diseñada y construida milimétricamente por nosotros dos. Compramos las maderas vírgenes, lijamos y barnizamos cada una de ellas. La pared de listones está situada al final de la tercera sección del salón. Pegamos los listones en la pared y montamos los 4 paneles para instalarlos en el techo. Toda una logística propia de profesionales. Ya verán al final del vídeo el resultado. Nos encantó. Para finalizar, aprovechamos de la antigua fábrica de café una estructura de madera con puertas y cristales y la restauramos para hacer la división entre el recibidor y el loft. Ha sido muy delicada la restauración de estas maderas antiguas. A pesar de ser de buena calidad, estaban con muchas grietas y defectos. Para dar un toque aún más industrial, una de las puertas la convertimos en corredera. Vamos a hacer ahora en la puerta corredera. Vamos a hacer la guía inferior. Es decir, aquí.
está hecho, pero esto suelta una vez. Nunca habíamos trabajado con nada de esto. Somos un diseñador gráfico y un entrenador personal, pero por lo visto esta aventura no nos está quedando nada mal.